Ok. Sí, sí, a ver. ¿Qué día? ¿Ya estamos todos? Bueno, entonces, si ya estamos todos, vamos a dar comienzo a este día, la defensa de Sina, de Denise. Un día muy importante para todos, no solo para ella, como decimos siempre, sino para todos los que formamos o formarán parte de esta carrera, que hoy marca una etapa, pero va a seguir mañana con algo nuevo seguramente. Así que, bueno, bienvenidos a todos y gracias una vez más por estar presentes en este momento. Vamos ahora a escuchar el trabajo presentado por Lenis Anabel Gesser, denominado Evaluación de NADES basados en hidratos de carbono como potenciales solventes en reacciones de acoplamiento cruzado catalizadas por paladio. Este trabajo fue desarrollado en conjunto entre las áreas 2 y 3, Química Orgánica y Analítica de nuestro departamento, y dirigido por el doctor Marcos Lofiego y la doctora Anabela Lorenzi. Actuaron como revisoras del presente trabajo la doctora Romina Ocampo y la doctora Cárdenas. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar acá. Como adelantó Pablo, hoy les voy a presentar mi trabajo de tesina que se titula Evaluación de NADES basados en hidratos de carbono como potenciales solventes en reacciones de acoplamiento cruzado catalizadas por paladio. El trabajo fue desarrollado en las áreas 2 y 3, Química Orgánica y Química Analítica, bajo el marco de una beca de estímulo otorgada por el Consejo Interuniversitario Nacional y la dirección de los doctores aquí presentes, Marcos Lofiego y Anabela Lorenzetti. Bien, esta presentación se divide en 4 secciones. Primero se va a desarrollar el marco teórico, para luego plantear los objetivos, tanto generales como específicos, seguir con la discusión de resultados y finalizar con las conclusiones. Bueno, a modo de introducción, en búsqueda de la sostenibilidad de la tecnología verde se centra en el desarrollo de solventes ecológicos e innovadores para reemplazar los solventes que se utilizan comúnmente en la industria petroquímicos como hexano, dimetilformamida o metanol. Se sabe que estos solventes plantean amenazas tanto para el ecosistema como para los seres vivos. Por lo tanto, es necesario contar con solventes verdes que sean sostenibles, ecológicos y que también sean seguros para el ser humano. Los solventes eutécticos profundos naturales, NADES, son una estrategia potencial en diversas industrias por ser un solvente ecológico alternativo debido a sus propiedades físico-químicas únicas, siendo económico, biodegradable, de baja toxicidad y que requieren procesos simples de preparación. Estos solventes están formados por mezclas de constituyentes celulares comunes, que las fuerzas principales son los enlaces de puente hidrógeno, lo que conduce a una disminución de su punto de fusión y permite que este solvente se mantenga en estado líquido a temperatura ambiente. Por lo tanto, es importante conocer su diagrama de fases para definir la composición molar para encontrar el punto eutéctico. Además de las interacciones de enlace puente-hidrógeno, existen otras interacciones intermoleculares para establecer estos solventes eutécticos. Pueden ser iónicos o también polares. Los de nuestro interés, de enlace puente-hidrógeno,
pueden estar compuestos por mezclas de ácidos carboxílicos combinados con azúcares, mezclas de azúcares o urea combinada con azúcares. En este trabajo desarrollamos los NADES hidrofílicos basados en carbohidratos. Por lo tanto, nos centramos en estas dos composiciones, utilizando como componentes glucosa, ácido láctico, fructosa, ácido cítrico, glicerol y agua. Este tipo de NADES se caracteriza por tener una temperatura de descomposición aproximada a 135 grados centígrados. Debido a las interacciones moleculares, se asemejan a cristales líquidos, pero sin punto de fusión, confirmando que son complejos supramoleculares. También son estables en estado líquido en un amplio rango de temperaturas, tienen una densidad mayor al agua y tienen punto de transición vítrea por debajo de los menos 50 grados centígrados. Son viscosos, polares y también tienen capacidad de solubilización. La viscosidad y la polaridad en estos solventes depende directamente del contenido de agua. Bien, estos NADES han ganado mucha importancia en las últimas décadas debido a la gran variedad de aplicaciones que tienen. Como dije anteriormente, se destacan en grandes avances industriales como la industria alimentaria, farmacéutica, cosmética y agroquímica, en la solubilización de metabolitos, como metabolitos poco solubles en agua o de polaridad baja, como ADN, proteínas y polisacáridos, y también en antibióticos, en una investigación que realizaron mis directores. Otra aplicación puede ser la extracción de metabolitos, como metabolitos secundarios de las plantas, y metabolitos bioactivos. También han desarrollado mucho en la química analítica, en aplicaciones como determinaciones florimétricas y electroquímicas, y en este caso se reportó por primera vez la fluorescencia nativa en NADES, también en un trabajo realizado por el grupo de investigación donde desarrollamos parte de la tesina. Y por último, han ganado mucha importancia en la química orgánica, especialmente en las reacciones de acoplamiento cruzado. Y debido a este antecedente, desarrollamos el presente trabajo. Ahora bien, las reacciones de acoplamiento cruzado son muy importantes en la síntesis orgánica, ya que nos permiten obtener la formación de enlaces de carbono-carbono entre un electrófilo orgánico y un nucleófilo organometálico en presencia de un catalizador metálico. Estas reacciones nos permiten obtener compuestos biarílicos que son esenciales para el desarrollo de moléculas bioactivas. También se utilizan en agroquímicos y en fármacos. Comúnmente estas reacciones llevan como catalizadores complejos de metales de transición de los grupos 8 a 10, en particular níquel y paladio. Y eso se debe a la facilidad de intercambio de estados redox que tienen estos dos elementos, porque es un requisito esencial para completar el ciclo catalítico. En este trabajo nos centramos en las reacciones de acoplamiento cruzado catalizadas por paladio. En un primer momento quisimos estudiar las reacciones de Steele por la amplia experiencia que tiene el grupo de investigación en este tipo de acoplamiento cruzado y también porque contábamos con muchos compuestos arilestananos que ya estaban sintetizados. Pero también teniendo el conocimiento de la gran desventaja que conllevan estos compuestos por su alta toxicidad, lo más interesante era estudiar las reacciones de Suzuki-Miyamoto. Esta reacción, entre todas las reacciones de acoplamiento cruzado, es la que ha tenido un crecimiento más notable en su experimentación desde su descubrimiento, ya que permite obtener una gran variedad de compuestos biarílicos y también moléculas aromáticas funcionalizadas. El ciclo catalítico de esta reacción consta de 3 pasos fundamentales. Se inicia con una adición oxidativa de un halogenuro de arilo al centro metálico de paladio 0, generando un complejo de paladio 2. Luego ocurre un intercambio nucleofílico por parte de la base, seguida de una reacción de transmetalación con el compuesto organometálico. Se genera una nueva especie de paladio 2 que contiene los dos grupos a acoplar enlazados al metal. Por último, ocurre una eliminación reductiva que libera el producto, regenerando simultáneamente el catalizador activo de paladio 0. La importancia de estos compuestos biarílicos que se obtienen radica en el amplio espectro de actividad biológica cuando son funcionalizados, porque ahí es donde se utilizan en fármacos, por ejemplo, en diuréticos,
en antiinflamatorios o también para tratamientos para diabetes. Bueno, con lo planteado en el marco teórico, pasamos a los objetivos. El objetivo general de esta investigación se centra en la obtención de diferentes NADES y su posterior uso como solventes en reacciones de acoplamiento cruzado tipo Suzuki-Miyaura o Steele para obtener estructuras biarílicas. Para ello planteamos los siguientes objetivos específicos. Preparar NADES hidrofílicos basados en carbohidratos por medio de calentamiento convencional, evaluar los NADES como solventes en reacciones de acoplamiento cruzado tipo Steele y o Suzuki-Miyaura y valorar su eficacia realizando un estudio de condiciones de reacción. Y por último, evaluar el alcance y las limitaciones de las metodologías seleccionadas y una vez optimizadas las condiciones, poder evaluar la aplicación de la reacción sobre otros sustratos aromóticos. Ahora sí, pasamos a lo realizado en la tesina. Primero llevamos a cabo la preparación de NADES basados en azúcares. Se prepararon 4 NADES distintos. En primer lugar tenemos el LGH, compuesto por ácido láctico, glucosa y agua, con una relación molar 5,19. El CGH, compuesto por ácido cítrico, glucosa y agua, con relación molar 1,14. FSH, compuesto por ácido cítrico, fructosa y agua, con relación molar 1,15. Y por último, el sistema glicerol fructosa, que es Gl3F, con una relación molar 3:1. Podemos ver que los NADES que contienen agua tienen un pH aproximado 1 y el que contiene glicerol y fructosa tiene un pH intermedio con un valor de 4,43. Los NADES se prepararon mediante calentamiento convencional con una temperatura aproximada a 65 grados centígrados en agitación hasta obtener un líquido translúcido sin partículas en suspensión, como podemos ver en el video. Luego se dejaron enfriar a temperatura ambiente, observando que no haya ningún precipitado en la solución. Bien, luego realizamos ensayos preliminares de los NADES para poder evaluar cuáles serían adecuados para utilizar como solventes de las reacciones de acoplamiento cruzado y quiénes soportarían esas condiciones. Primero, bueno, entonces los sometimos a calentamiento en un rango de temperaturas de 60 a 100 grados en ensayos independientes, observando los cambios macroscópicos durante distintos periodos de tiempo. En primer lugar, realizamos un ensayo a 100 grados durante 72 horas. Ahí pudimos observar que el sistema FSH y el LGH, al transcurrir 5 horas de calentamiento, pasaban de incoloros o levemente amarillentos a un color marrón oscuro. Los dejamos todo el calentamiento y al finalizar observamos que ambos se habían caramelizado, obteniendo porciones sólidas y muy alta viscosidad. El segundo ensayo se llevó a cabo a 60 grados centígrados durante 24 horas. Como vemos en la imagen, el FSH, que era amarillo claro, pasó a un color ocre, y el LGH, que inicialmente era incoloro, se mantuvo sin cambios luego del ensayo. La tercera temperatura seleccionada fue a partir de un trabajo del grupo de investigación que se llevan a cabo las reacciones de acoplamiento cruzado. Entonces lo sometimos a calentamiento de 85 grados centígrados durante 24 horas. En este caso, el FSH se caramelizó, o sea que perdió su naturaleza auténtica, y el LGH solo tuvo un leve cambio de color, pero a nivel de textura y densidad, viscosidad, no hubo cambios. Por último, hicimos un ensayo para determinar el método de extracción del compuesto biarílico que íbamos a obtener en NADES. Para ello seleccionamos la temperatura que habíamos evaluado anteriormente y le adicionamos a NADES una porción de bifenilo comercial. Luego realizamos extracciones con hexano y otras con acetato de etilo y se monitorearon mediante cromatografía de capa fina, TLC. En las extracciones de hexano observamos en la TLC una única mancha que comparada con el bifenilo comercial tenían ambas el mismo RF. En el caso de las extracciones con acetato de etilo observamos varias manchas que nos indicaban que hubo coextracción de los componentes del NADES. Por lo tanto, con estos resultados decidimos
continuar con las reacciones de acoplamiento cruzado utilizando el sistema de ácido láctico, glucosa y agua, LGH, la temperatura 85 grados centígrados durante 24 horas y en las extracciones posteriores hexano como solvente. Como les dije anteriormente, primero evaluamos las reacciones de Steel. Para ello llevamos una reacción donde los sustratos de partida eran parabromonisol y tributilfenilestannano con trisdibencilidena-acetona, dipaladio, paladio 2 de BA3 como catalizador. Para ello se llevó a cabo la síntesis de 4-metoxi-1,1'-bifenil. Las extracciones se recogieron y se llevaron a evaluar con análisis cromatográfico de gases acoplado a espectrometría de masas, y este análisis nos mostró que obtuvimos producto de acoplamiento cruzado y de homoacoplamiento en iguales proporciones, ambas de un 5%, y el parabromonisol en 90%. Es decir, que no había transcurrido de manera eficiente la reacción. Esto podría explicarse mediante la protodesestanilación que sufren los arilestananos, que esta reacción implica la sustitución de un grupo estanilo por un átomo de hidrógeno, obteniendo el correspondiente hidrocarburo aromático. En este caso, benceno proveniente del tributilfenilestannano. Esta reacción ocurre en medios ácidos y en este caso se vio favorecida por el LGH, que tiene un pH aproximado. Entonces, con este resultado decidimos evaluar y seguir explorando la reacción de Suzuki-Miyaura. Para ello tuvimos que sintetizar los reactivos de partida, que son los ácidos borónicos. Sintetizamos 3 ácidos borónicos distintos: el paratolilborónico, fenilborónico y paranisilborónico, que llamaremos a lo largo de la presentación 1A, 1B y 1C respectivamente. Como se puede ver en el esquema, la reacción de síntesis de ácidos borónicos transcurre en 2 etapas. En la primera etapa se realiza una reacción de Grignard, donde utilizamos un bromuro de arilo con magnesio metálico en atmósfera inerte, y dependiendo del ácido borónico que se quiera sintetizar, utilizamos THF con 70 grados de calentamiento o éter etílico a 45 grados centígrados de calentamiento. Ahí obtenemos el reactivo de Grignard, un reactivo organometálico. En la segunda etapa se hace reaccionar con tributil borónico, borato. En este caso, las condiciones son las que se ven reflejadas en la imagen, a menos 30 o a menos 60 grados centígrados, utilizando nitrógeno y acetona. El intermediario que obtenemos luego se hidroliza con una solución acuosa, con el ácido también, dependiendo del ácido borónico que queramos sintetizar, a 0 grados para obtener finalmente el ácido borónico. Bien, entonces ahora para evaluar la viabilidad del NADES en la reacción de Suzuki-Miyaura, llevamos reacciones variando las condiciones experimentales. La primera reacción la llevamos a cabo a partir del bromobenceno y el ácido borónico 1A, que es el ácido paratolilborónico, con el mismo catalizador, carbonato de sodio como base y trifenilfosfina como ligando. En este caso, los resultados que obtuvimos fueron rendimientos bajos, de 17% del producto de acoplamiento cruzado, menos del 10% del producto de homoacoplamiento del ácido borónico y más del 60% del bromuro de partida. Entonces, evaluamos la influencia del catalizador y lo cambiamos por paladio de BA2. En este caso, podemos observar que no hubo una mejora muy significativa en los rendimientos, entonces llevamos a cabo una reacción blanco sin catalizador. Como era de esperarse, no detectamos ningún producto de homoacoplamiento, ni de acoplamiento cruzado. Entonces evaluamos la concentración de los reactivos en el medio de reacción, pero para evitar el gasto extra de los reactivos, jugamos con el volumen del LGH. Comenzamos con 1,5 mililitros, luego bajamos a 0,75 mililitros y por último 0,35 mililitros. Se puede ver que en el caso de 0,75 mililitros el rendimiento aumenta, pero vuelve a disminuir cuando disminuimos de nuevo el volumen del medio de reacción.
Entonces, nos indica que es beneficioso disminuir el volumen de reacción, pero en el caso del NADES no es factible disminuirlo tanto. Entonces, evaluamos seguidamente de esto la capacidad de reutilizar el catalizador. Llevamos a cabo una serie de ciclos consecutivos que consisten en, luego de cada reacción y las extracciones correspondientes, adicionar todos los reactivos menos el catalizador. Con las condiciones utilizamos de vuelta el volumen que mejor nos había dado y obtuvimos estos rendimientos. Podemos ver que no se obtiene un lineamiento en los rendimientos porque va variando, pero aunque sea nos puede indicar que el catalizador sigue activo hasta al menos 5 ciclos. Pero nos preguntamos por qué observamos estas diferencias no lineales en los rendimientos. Esto lo podemos ver en la tabla con el aspecto del NADES post-reacción. Podemos ver que el NADES va pasando desde un color levemente amarillento a un amarillento amarronado y por último se obtiene un sólido marrón. Es decir que también la viscosidad del NADES va cambiando a lo largo de los ciclos. Pudimos justificar, o también lo podríamos justificar, con la clara descomposición que va teniendo el NADES luego de los ciclos consecutivos y también el exceso de bromuro de partida que nos va quedando. Bien, como los rendimientos seguían siendo bajos, decidimos analizar la naturaleza del ácido borónico. Entonces llevamos a cabo la síntesis de 2B y 2C con los reactivos 1B y 1C, reflejando las mismas condiciones que habíamos hecho para 2A. Los rendimientos bajaron aún más, pero igualmente todo seguía siendo bajo, entonces no le adjudicamos esos rendimientos bajos a la naturaleza del ácido borónico. Decidimos hacer una reacción a 48 horas para evaluar el tiempo de reacción y volvimos a obtener un rendimiento bajo del 6%, que también puede deberse a la clara descomposición del NADES por tanto calentamiento. Bien, si analizamos el pH de la reacción, nosotros estábamos utilizando el LGH con pH aproximado a 1 y con el agregado de la base se observaba una efervescencia notable, como se ve en el video. Entonces nos preguntamos si era adecuada la cantidad de base empleada en la reacción. Para eso llevamos una reacción a cabo sin base y no obtuvimos producto de acoplamiento. Entonces decidimos cambiar la fortaleza de la base y también elevar los equivalentes. Anteriormente se utilizaba una relación molar 2:1 con los reactivos y ahora utilizamos 4 equivalentes y 6 equivalentes. Para la síntesis de 2C, los rendimientos volvían a ser de 34 o 36, que eran los mismos que veníamos obteniendo, pero igualmente decidimos evaluar esta condición en las otras dos síntesis, la síntesis de 2A y 2B, que ahora sí obtuvimos mejores rendimientos. El efecto de la base y también de la fortaleza y la cantidad de base que estábamos adicionando, se notó un efecto significativo en la síntesis de 2A y 2B, que son los derivados de fenil y paratolil boránico, pero no se observó el mismo efecto notable en el del derivado del paranisil. Esto lo podríamos explicar porque los ácidos borónicos, si bien todos por su naturaleza química podrían entrelazarse con la red de hidrógeno de la matriz eutéctica, en el derivado del paranisil podría tener un efecto más marcado. Por último, siguiendo con el tema del pH de la reacción, decidimos cambiar el NADES y evaluar el NADES que habíamos preparado con un pH aproximado 4,43, que sería un intermedio. Acá evaluamos la primera reacción con la síntesis de 2B con 2 equivalentes, porque cuando agregamos esa porción de base no notamos una efervescencia muy notable, entonces decidimos llevarla a cabo igual y el rendimiento volvió a ser bajo. Entonces llevamos a cabo una reacción con 4 equivalentes y también con 6 equivalentes. En la reacción de 4 equivalentes notamos un aumento en el rendimiento, pero no fue muy notable el cambio con utilizar 6 equivalentes. Entonces nos quedamos con la condición anterior
y la replicamos para la síntesis de 2A, obteniendo un rendimiento aceptable. Seguimos con la evaluación de la reutilización del catalizador, pero con este nuevo NADES. En este caso también observamos las discrepancias en los rendimientos, pero en el caso de este NADES, luego del tercer ciclo ya se había descompuesto y no lo seguimos analizando. Así que en base a todos estos resultados, llegamos a la parte de las conclusiones. Pudimos evaluar 2 NADES con carbohidratos como solventes en la reacción de acoplamiento cruzado Suzuki-Miyaura, logrando acceder a 3 bifenilos con distintos sustituyentes en rendimientos aceptables. Pero no fue posible desarrollar de manera satisfactoria la reacción de acoplamiento tipo Steele. También determinamos que la naturaleza de los solventes eutécticos y el volumen empleado influyen significativamente en el rendimiento. También determinamos que existe una relación entre la base necesaria para que ocurra el ciclo catalítico y la naturaleza del NADES empleado, y que el éxito de la reacción depende de la fuerza y de la cantidad de base empleada en función del pH que tenga el NADES. Por otro lado, en la reutilización del catalizador, identificamos la degradación del NADES tras sucesivos calentamientos, limitando el reuso del catalizador, y esto genera efectos en términos de costos económicos. También determinamos que ciertos sustituyentes de los ácidos quinónicos podrían alterar la red de puente hidrógeno en la matriz eutéctica, afectando el desarrollo de la reacción. Y por último, la utilización de los NADES nos aporta un enfoque de química verde a las reacciones de acoplamiento cruzado, pero igual requiere de más optimización a la hora de seleccionar los componentes que vayamos a utilizar en los NADES para maximizar esta viabilidad práctica. Y para finalizar, los NADES, a partir de este trabajo, nos mostraron que son viables para utilizarlos en las reacciones de acoplamiento cruzado, pero tienen muchos desafíos en cuanto a la estabilidad térmica, la reutilización y también la compatibilidad con los reactivos. Sí. Bueno, muchas gracias, Lenis. Muy claro, muy lindo. Y mucho trabajo. Bueno, ahora vamos a dar lugar a las preguntas, comentarios, sugerencias de las revisoras. Bueno, primero agradecerte, Lenis, por haberme elegido como revisora. La verdad que es un gusto. La tesina está escrita muy fluida. O sea, si bien la parte sintética yo también he hecho reacciones de recubrimiento y he utilizado ácidos urónicos, en cuanto a los NADES, es la primera vez que había leído y está muy bien referenciada. Pude ir a las citas y entender un poco mejor de qué se trataba. Así que me pareció todo muy lindo. Después tengo 2 preguntitas como curiosidad, nada más. Más que nada de la parte sintética. Creo que es en la transparencia 5, ahora que lo vi. Va a costar llegar. No importa. No, sí, claro. Que llega más rápido. Voy a decir, chicha que Pensé que era mejor para vos. Ahí va. Tenés que decir, tenés que ir a la mano para atrás. La 15. Ah, te entendí las 5. Sí. Sí. Bueno, ahí va. Sin mucha animación. Ahí está. Es donde está la reacción de Steele que utilizás dentro de los NADES, que vos al principio haces una optimización de condiciones y haces una evaluación de la actividad térmica y también de los métodos de extracción. Y como que sacás la conclusión que tanto LGH, se llaman así, LGH y GLF son los que en esas condiciones que vos vas a desarrollar la reacción de Steele podrían ser considerados los mejores para hacer la reacción. Cuando usas LGH y ves que te dan rendimientos bajitos, decís que se pueden deber a la protodesaminación y que está relacionado con el pH de la reacción. Sí. Mi pregunta es, ¿no usaron el otro NADES que es el GLF, que tiene un pH un poco menos ácido? O sea, bastante menos ácido, ¿no? Creo que no, estaría bueno hacer una reacción, ver cómo evaluar la protodesaminación,
pero los NADES que venían utilizando en otros trabajos eran los que tenían agua. Entonces decidimos evaluar esos y continuar con esos, porque este era un NADES nuevo que agregamos como para tener otra referencia, es decir, no tenemos todos de pH ácido, sino que agregamos uno más, pero estaría bueno ver qué pasa. Y también por la toxicidad de los bariles tananos decidimos cambiar. Claro. A la Suzuki. Y otro punto es que los ácidos borónicos que sintetizamos no los utilizaba solo yo, sino que servían también para todo el grupo, entonces seguimos con esa reacción. Había que sintetizar. Sí. Claro, bueno, yo lo primero que pensé, Igual sabía que realmente el sintetizar borónico, bueno, las condiciones de reacción no son fáciles, y yo pensé, teniendo el estilo, ¿por qué no sirvió ponerme con el estilo? Había que... Pero está bien. Pero sí, estaría bueno igual probar qué pasa con ese no nada. Hiciste mucho más en el laboratorio, Sí. eso también hay que considerar. Y después nada más, también otra pregunta, cuando hacen la reutilización de catalizador, Sí. nada, preguntar si no se les ocurrió también para obtener el resultado de la reutilización de catalizadores en la presencia del NADES, porque el NADES se iba descomponiendo por ciclos catalíticos, ver la opción de poder extraerlo del medio de reacción, lavarlo y recuperarlo como para utilizarlo en reacciones sucesivas y no tener el factor ahí de descomposición del NADES. Lo pensamos, pero dijimos que iba a ser un trabajo más arduo en tratar de rescatar ese catalizador, y también nos desviábamos un poco del objetivo, que era ver qué pasaba con el NADES y a qué nos beneficiaba el NADES. Entonces también observamos qué pasaba con los ciclos, cómo iba quedando ese NADES, y en ese momento, cuando hicimos los ciclos consecutivos, todavía nos faltaba ver y probar otros sustratos aromáticos, entonces teníamos como muchos caminos para ver, pero tuvimos que decidir si no estaríamos todavía analizando. A ver. Bueno, pero sí, hay muchas todavía vías que hacer. Bien. Nada. Bueno, Denis, lo mismo que Romina, agradecerte la invitación para ser parte de este día. A vos y a tus directores. La tesina me resultó muy fácil de leer, a pesar de que sé de NADES, nunca hice una síntesis, al revés que Romina, y me pareció muy interesante la aplicación, y está muy fácil de leer, muy bien escrita, muy bien explicada, así que felicito también por eso. También tengo dudas desde la total ignorancia de nunca haber hecho. Escuché un montón de veces por ahí tan manos. Creo que desde que hice la tesis con alguien más, pero nunca lo termino de hacer. Entonces mi pregunta va de la ignorancia. ¿Qué solvente es el que están reemplazando particularmente? Porque, bueno, imagino que el solvente con el que estás reemplazando, ¿cuál es ese solvente que estás reemplazando puntualmente? Bien, creo que estas reacciones las hacían en DMF y en tolueno. Y en tolueno, o sea que es un cambio bastante radical. Y en esos solventes, porque, bueno, siempre me llaman la atención los rendimientos, como que los tuyos son bastante altos para los que siempre veo. No, yo digo siempre que son bajos, porque claro, han tenido rendimientos más altos. Bueno, son las reacciones con DMF que se hace con eso. ¿Tienen rendimientos mejores que los que se obtuvieron con los NADES? Sí. Creo que alrededor del 90, ¿no? O sea que todavía hay que optimizar un poco más eso. Porque hay una cosa que nos pasa también, que una vez hicimos un cálculo para ver cuánto. Yo en el NADES estoy poniendo ácido láctico y como residuo uso ácido borónico. Y medio que utilizo la misma cantidad, entonces me compite mucho en la estructura del NADES. Entonces me los deja no disponibles para la reacción. Eso es lo que... Y en volumen, cuando hacen las reacciones convencionales con DMF, también... volumen, pero también... Sí. O sea que también hay que reducir el volumen, o sea, no solo es un solvente mucho más amigable con el ambiente, mucho amigable, sino que además también reduce el volumen en la reacción, o sea que está bueno. Así que nada, te felicito, me parece súper interesante y una buena línea como para continuar en esto de mejorar o de ir mejorando de a poquito lo que hacemos en el laboratorio para no perjudicar tanto al ambiente. Súper interesante. Felicitaciones, Denis. Bueno, gracias.
de seguir a la transparencia y tenías todo programado. Ahí estaba la... Yo quiero hablar. Falta la pregunta de los directores. Claro. Cuando no viniste, o del público, el público también puede procesar. ¿No? Si alguno no está en las fotos, tenemos fotos seguramente, Un momento para pero sí, gracias a todos. Primero a mis directores por aceptarme y llevarme todo en este proyecto con tanto cariño y siempre teniéndome paciencia al principio, después ya me soltaron un poco. Por poco no me dejaron la llave, pero estuvimos a punto. Bueno, Cali no está acá, pero es la persona a la que yo recurrí para iniciar en la investigación y me los presentó a ellos que no habían sido mis profesores, no los conocía. La verdad que me llevo dos personas enormes. También a mis compañeros de mesada, a mis amigos, también a mi familia, a todos. Y bueno, mi hermano que que quería que estoy acá, pero bueno, no todo en la pantalla, a mis papás y bueno, a todos. En el fondo, que si no hubiera por él, hubiese llegado tarde a todas las clases, mi alarma. Gracias a mis papás en especial porque permitieron que la Lenis que dibujó de chiquita una científica en su hoja, ahora está acá terminando la carrera. Bueno, muy bien, entonces, felicitaciones. Muy bien. Gracias a todos por estar presentes en este momento. Vamos a dar un abrazo a la licenciada. ¡Vamos, Leris! Ya está, listo, terminó formalmente, pasen a saludar. Licenciada. No sé, ¿faltaste la nota? Ah, no, no. Ah, Bien, Lenis, felicitaciones, licenciada. Sí. No. Nosotros no. Ay. Mucho gracias. Muchísimas gracias por todo. ¿Vos sos la mamá? La mamá. Felicitaciones. Gracias.
No, ahora. Sí, la sube ahí. Claro. Camarógrafo. Hola, Vivi, ¿para qué? Gracias,